El sonido del cristal al romperse no fue estridente. Fue más bien un suspiro que se extinguía como si algo en él decidiera rendirse sin luchar. Acababa de aclarar una copa de champán y al darme la vuelta hacia el tendedero, se deslizó de entre mis dedos, tocó el suelo con un leve tintineo y se hizo añicos. Las voces en el patio continuaban alegres ignorando el accidente. Las risas flotaban por las puertas entreabiertas mezcladas con el perfume de mimosa y cáscara de naranja. Me incliné despacio recogiendo los trozos con manos temblorosas y un recogedor de plástico que ya no encajaba del todo. Fue entonces cuando los oí, sus tacones, el eco firme de una sentencia. Vesper irrumpió en la cocina como una flecha vestida con un lino blanco sin arruga y los labios pintados de un rojo que no admitía excusas. «¿Y ahora qué has roto?», espetó sin molestarse en disimular el desprecio. «Se me ha caído un vaso», murmuré, apenas audible. Alzó la mano. No para golpearme, pero con esa contención helada que siempre utilizaba cuando necesitaba imponerse sin mancharse. «Deberías entender tu lugar», siseó con veneno contenido. «Aquí no pintas nada cuando yo recibo invitados». Me puse en pie aún sujetando el recogedor. La espalda me lanzó un pinchazo, pero lo ignoré. Ella me observaba como si fuese una mancha difícil de quitar, como si mi presencia le avergonzara. «¿Te crees que por ser viejo puedes deambular como si fueras parte del mobiliario? ¿Que por vivir aquí tienes derecho a atravesarlo todo como un fantasma?» Su voz vaciló un segundo apenas, pero enseguida se recompuso. «Sal de esta cocina ahora mismo, o te lo juro llamo a la policía». Durante un instante el tiempo se suspendió. El ventilador del techo crujió como un mecanismo oxidado. Afuera los pájaros cantaban sin sospechar nada. La miré fijamente. Miré esa cara que tantas veces había consolado. De niña esa boca que un día pidió abrazos entre sollozos. Y no encontré ni rastro de duda en sus ojos. No dije nada. No me defendí. No le recordé aquel día en que, con apenas 6 años, golpeó esta misma pared con una rabieta mientras yo barnizaba los armarios. No supliqué ni cuestioné de dónde nacía tanta crueldad. Solo asentí. Dejé el recogedor. Me sacudí el polvo de las manos con parsimonia. Crucé el umbral trasero sin despedirme. El jardín me acogió como si me hubiese estado esperando. Los romeros olvidados se extendían salvajes y las margaritas vencidas por el sol parecían inclinarse en señal de respeto. Yo misma las había sembrado en aquellos días en que Julián aún respiraba a mi lado. Desde la terraza me alcanzaron unas carcajadas ajenas. Una voz preguntó: «¿Va todo bien por ahí?». Sí, Vesper, con su tono chispeante, respondió: «Solo he arreglado un pequeño desaguisado». Avancé sin mirar atrás bordeando los rosales, cruzando junto al escalón agrietado, que nunca nadie se molestó en reparar. El eco de sus copas entrechocando fue desvaneciéndose hasta volverse un murmullo remoto. No sabía aún hacia dónde me dirigía, pero había una certeza irrefutable latiendo dentro de mí. Jamás volvería a cruzar esa puerta. Era el otoño del 81 cuando Julián y yo dimos con aquel lugar, una casa victoriana descompuesta, escondida a las afueras del Valle de Napa. La pintura azul marchita se despegaba de las paredes como si fueran pétalos muertos. El porche se hundía levemente como un suspiro. Las maderas chirriaban bajo nuestros pies como si protestaran ante nuestra presencia. Pero Julián acarició la barandilla con ternura y sonrió con la ilusión de un niño que descubre algo valioso entre ruinas. «Tiene estructura», dijo. «Buena. Renunciamos a perfumes, a planes de luna de miel, a casi todo, y nos instalamos allí con lo justo, algo de ropa, un colchón prestado y 2 tazas desportilladas».
Durante el primer mes dormimos en el suelo despertando con los golpes de los martillos de los vecinos, también empeñados en reconstruir algo. Julián solía decir que el barrio era un incendio en potencia y que nosotros íbamos a encender la chispa inicial. Pintamos cada habitación con nuestras propias manos el amarillo brillante de la cocina y un verde sereno en el pasillo. Yo cosía cortinas con retales de lino envejecido. Julián reparaba los peldaños silbando a Sinatra desafinado pero alegre. En invierno la casa se impregnaba de canela y pan recién horneado. No teníamos lavavajillas ni calefacción central, y el único cuarto de baño que funcionaba bien era pequeño y obstinado. Pero había luz, había música, y cuando llegó Vesper, hubo también risa. Dio sus primeros pasos en la sala un jueves cualquiera, y durante un breve instante, el mundo fue perfecto. Recuerdo las motas de polvo suspendidas en el aire, danzando como luciérnagas cansadas, mientras ella avanzaba hacia mí tambaleándose descalza con los pies golpeando la madera vieja. Julián rompió el silencio con un aplauso tan violento que la sobresaltó haciendo que corriera directo a mis brazos. Aquella casa había sido testigo de nuestras raíces. Escuchó cada canción entonada con velas, cada confesión a media voz, cada reconciliación murmurada entre lágrimas. Cuando Julián cayó enfermo, bajamos su cama al salón para que no tuviera que escalar el pasado con cada escalón. Desde ese sillón desfondado le leí hasta que se quedó dormido y luego hasta que se fue. Después de su muerte seguí llamando hacia aquel lugar nuestro castillo, incluso cuando el agua se filtraba por el techo y la caldera se quejaba como una garganta reseca. Nunca fue cuestión de ladrillos o planos. Lo que importaba era lo que sus paredes sabían una historia que ningún mármol pulido ni focos LED podrían reemplazar. Aun cuando lo abandoné, ese refugio siguió siendo mío. Ni siquiera Vesper supo jamás que la escritura siempre estuvo registrada a mi nombre. Cuando Julián murió, el silencio se volvió una amenaza. Hasta el crujido del suelo parecía más hueco, más cruel. Permanecí allí 5 años más, aferrándome con uñas invisibles a la rutina que construimos juntos. Pero poco a poco, la soledad fue cerrando las ventanas por dentro. Entonces vino la propuesta de Vesper. «Será mejor para los dos», me dijo una noche entre platos tibios y sonrisas blandas, posando su mano sobre la mía como quien consuela y oculta a la vez. «Ya no estarás solo, y ahora tenemos tanto espacio». Vacilé. Aquella casa seguía siendo mía legalmente, emocionalmente. Pero yo me sentía una intrusa entre los ecos. Guardé la vajilla que solo usábamos en las fiestas de verdad. Doblé las camisas de Julián por última vez y entregué las llaves al gestor del alquiler, con una sonrisa que me dolió hasta los huesos. Después me instalé en el cuarto de invitados de Vesper. Al principio la acogida fue cálida. Anel me echó una mano para subir mis viejas estanterías por la escalera. Vesper por las noches me preparaba infusiones con una sonrisa serena. Se interesaba por mis platos de toda la vida y hasta soltó una carcajada cuando le conté que seguía usando las mismas cucharas medidoras desde 1968. Pero aquella ternura inicial se evaporó pronto. La primera norma no tardó en aparecer. Nada de ajo en la cocina. Decía que el olor se quedaba impregnado demasiado tiempo. Después vino la advertencia a bajar el volumen a partir de las 8 de la tarde. Y luego, sin pudor alguno, me insinuó que sería mejor no invitar a mi amiga de la iglesia. «La casa es nuestro santuario», dijo Vesper con una voz tan fría como quirúrgica. «Todos necesitamos mantener ciertos límites. Desde entonces el salón me quedó vetado. Solo podía usarlo si no había nadie más. Una mañana mis macetas desaparecieron del patio. Nadie me avisó. Al rato las descubrí arrinconadas detrás de los cubos de basura,
con la tierra aún húmeda como testigo mudo. El buzón también había cambiado. Antes decía Rel Winthrop. Ahora solo quedaba Rel, como si el resto de mí hubiese sido borrado con desgana sin una sola palabra. En el cuarto de invitados aún tenía mi reloj, mi chal y una foto enmarcada de Julian. Lo demás, mis costumbres, mis anécdotas. Mi espacio en el mundo parecía haberse desvanecido como si lo hubieran guardado en una caja y la hubiesen dejado en el trastero. Ya no era parte de la familia. Era algo útil. Un estorbo educadamente tolerado. Una figura desvaída a la que se le cedía una esquina. Y callé. Callé mucho tiempo. Hasta aquella noche. No tenía intención de espiar. Bajé a la cocina para servirme un vaso de agua como hacía siempre, intentando no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, pero el salón seguía encendido. Vesper y Annelle charlaban en voz baja, cada una con una copa de vino en la mano, sentadas en el sofá. No gritaban, pero hablaban lo bastante alto como para que las oyera desde la entrada. «Siempre está ahí», dijo Vesper. Su tono no era cruel, era peor. Sonaba exhausto, como si arrastrara años de resentimiento sin nombre. «Es agotador», Annelle no discutió. Apenas dejó escapar un murmullo que se deshizo en el aire, como si ni siquiera valiera la pena articular una respuesta. Permanecí en la penumbra aún con el vaso vacío entre las manos, ese que ni siquiera me molesté en llenar. Una presión me apretaba el pecho, pero no era rabia. Era ese tipo de dolor que solo despiertan ciertas frases, las que se te clavan sin levantar la voz. Era un caos emocional, una mancha persistente que no se borra como una caja que prometes donar, pero nunca logras sacar de casa. Me alejé sin hacer ruido antes de que pudieran reparar en mi presencia. Volví a mi habitación y me senté al borde de la cama inmóvil. No lloré. No en ese momento. Me limité a mirar el suelo, dejando que aquellas palabras se ordenaran en mi mente con una nitidez insoportable. Quería recordarlas. Necesitaba recordarlas. Unos días más tarde, organizaron una cena. Invitados especiales, 2 colegas de Annelle y sus respectivas esposas. Pasé el día entero entre hornos y cuchillos asando el pollo con esmero, picando las hierbas frescas, preparando la mesa con servilletas de lino, y cada plato dispuesto como si fuera un festín digno de un restaurante de alta cocina. Al llegar la hora de servir, una de las invitadas probó la comida y exclamó entusiasmada: «¡Esto está delicioso! ¡Lo preparaste tú, Vesper! ¡Madre mía!». Vesper soltó una carcajada que sonó exagerada, casi estridente, y replicó con tono burlón: «Claro, es parte del pack de mantener a los parásitos que viven con nosotros». Durante un segundo el silencio se apoderó de la mesa. Uno de los hombres esbozó una risa tímida, como quien no sabe si se trata de una broma o de algo que no deberías haber oído. Respondí con una sonrisa serena, educada, y me levanté con discreción antes de que llegara el postre. Me refugié en la cocina de cara al fregadero, limpiando platos que nadie se dignaría a agradecer. Y fue allí, en ese momento, con el sonido del agua y el roce del cristal en mis manos, donde todo hizo clic. No fue un estallido, no fue un derrumbe, fue una presión constante, silenciosa y definitiva, como un engranaje que finalmente encaja. No fueron solo las palabras, fue la fluidez con la que las dijo, la naturalidad, la seguridad de quien se siente dueño incluso del desprecio. Enseñé a mi hija a hablar, a articular, a defenderse, a hacerse oír. Pero nunca le enseñé cuándo callar ni qué no debía hacer con esa voz. Y lo lamenté, hasta que recordé algo que ella ignoraba por completo que yo aún guardaba. Todo comenzó con una carpeta de esas sobrias azul marino con cremallera, como si ocultara una confesión.
Vesper la dejó sobre la mesa de la cocina una tarde cualquiera, mientras yo doblaba unos paños con el ritmo que da la rutina. Su sonrisa me sonó a ensayo general. «Necesito que me hagas un favor», dijo sentándose justo enfrente como una empleada de banco dispuesta a colarme una hipoteca encubierta. «Es solo un refinanciamiento papeleo para aliviar los impuestos y organizar mejor el futuro», aseguró dando un golpecito sobre la carpeta. «Solo tienes que firmar aquí». La abrí con pausa. Pasé la primera página y me detuve. Su nombre ya figuraba donde por ley y por justicia debía estar el mío. «Seguirás viviendo aquí, por supuesto», añadió con rapidez. «No cambia nada, es solo para simplificar las cosas». Apoyé el pulgar en la esquina del papel, pero no pasé de ahí. La observé. Vi cómo fruncía los labios con ese gesto que siempre hacía cuando creía que alguien se estaba comportando de forma ilógica. «No lo veo necesario», dije doblando la toalla con una firmeza inusitada. Vesper se dejó caer hacia atrás en la silla. La sonrisa se le borró como una acuarela bajo la lluvia. Se levantó sin decir ni una palabra más y abandonó la estancia. Pensé que la conversación moría ahí. Me equivoqué. Pasó solo una semana antes de que sonara el teléfono. Era una mujer del banco. Tenía algunas dudas sobre una solicitud de hipoteca vinculada aquí a mi antigua dirección. ¿Antigua? Me quedé inmóvil dejándola hablar sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminó, le pedí que, por favor, me enviara una copia de todo lo que tuviese. Dudó. Tal vez pensó que yo era otra anciana despistada, pero mi voz no tembló ni un poco. Ese mismo día llegó un sobre grande. Dentro un puñado de documentos. Falsificados. Todos. Con la firma de mi hija reclamando la plena propiedad y una declaración de que yo le había transferido voluntariamente la autoridad hacía años. Esa noche, cuando la casa cayó en silencio y Vesper y Anel se fueron a dormir, saqué del fondo del armario mi maleta más antigua, la que nunca usé por nostalgia, pero que ahora guardaría lo necesario para comenzar el contraataque. Deslicé los dedos por el forro oculto de mi bolso y con un leve tirón abrí la cremallera interior. De allí extraje un sobre manila ligeramente arrugado por los años. Dentro reposaba la escritura original, firmada por Julián. A mi nombre. Fecha 1981. Ninguna cesión, ningún traspaso. Seguía siendo mía. No lo había guardado por desconfianza entonces, sino porque algo, una intuición sorda y persistente, me susurraba que algún día lo necesitaría. Y esa noche a las 3 de la madrugada, supe por fin para qué. La casa estaba sumida en un silencio denso. Caminé despacio procurando que la cremallera de mi vieja maleta no rompiera la calma con su zumbido metálico. Solo empacaría lo indispensable. 2 mudas de ropa, mi cepillo de dientes, el anillo de bodas de Julián tan frío como su ausencia, la escritura de matrimonio y aquella fotografía tomada frente al porche el mismo día que creímos haber encontrado un hogar. Dejé atrás el reloj de péndulo, también la manta de lana tejida a mano, las tazas de té con bordes dorados. No por olvido, por decisión. Cada objeto que no empaqué era una sentencia silenciosa. Hay cosas que se dejan como testigos. Me detuve en la cocina. Todo estaba a oscuras salvo por la luz de la luna que atravesaba el cristal sobre el fregadero, iluminando la encimera de granito que Vesper había insistido en cambiar, como si lo anterior apestara a mí. Saqué del bolsillo del delantal una nota doblada con precisión quirúrgica. Legrac le había escrito un par de horas antes, con la misma calma con la que se afilan las tijeras antes de cortar la última cuerda. La deposité junto a la tetera de porcelana que ella jamás se dignó a usar. Decía: Vesper,
No volveré a mendigar espacio en una casa que me costó media vida. No firmé. No puse cariño. No incluí despedidas. Porque no quedaba nada que despedir. La puerta principal chirrió apenas al ceder. Apreté los labios esperando que alguien se removiera en el piso de arriba. Pero no. Silencio. Ni un alma. Cerré con cuidado y bajé los escalones de la entrada. Paso a paso. No como quien huye, sino como quien vuelve a caminar sin cadenas. Con una firmeza que creía olvidada. Con una dignidad que ya no pensaba recuperar. La acera aún conservaba ese frescor tembloroso del amanecer. Los árboles que bordeaban la calle murmuraban entre sí, las hojas agitándose como si aplaudiesen en secreto. Crucé frente al jardín que antaño mimé con mis propias manos. Ahora salvaje, desordenado, pero con destellos de vida, donde Vesper no había conseguido arrancar del todo las raíces. Al llegar al final de la calle me detuve ante aquel motel de mala muerte, luces titilantes, recepción somnolienta y ese tipo de silencio que nadie cuestiona si pagas en efectivo. Deslicé los billetes por el mostrador, recogí la llave sin intercambiar palabras y me encerré en la habitación. Me senté al borde de la cama dejando que el silencio llenara los huecos. Entonces, saqué la tarjeta que llevaba guardada desde el entierro de Julian. Corus Ellery, amigo íntimo de mi marido, nuestro abogado, y el único que jamás me trató como si no existiera. Marqué su número. Contestó Clins. Su voz sonaba incrédula, casi descolocada. «Tenemos que hablar», dije con firmeza. A la mañana siguiente el plan ya estaba en marcha. Coraz me aguardaba en su cocina como solía hacerlo cuando Julian y yo pasábamos tras la misa del domingo. Las mismas tazas desgastadas, ese inconfundible aroma a cera de limón y páginas viejas. Se subió las gafas por el puente de la nariz, hojeó la escritura, los registros fiscales, la solicitud fraudulenta que alguien había tramitado en el banco a mis espaldas. «No tiene absolutamente nada que le respalde», sentenció golpeando con los nudillos el documento. «Esta casa es tuya, Clemens. No hay cesión, ni traspaso, ni copropiedad. Legalmente, es toda tuya». Asentí despacio, las manos cruzadas con meticulosidad sobre el regazo. No sentí alivio. No era triunfo, era claridad. «Quiero venderla», murmuré, pero sin rótulos, sin visitas programadas. Nada de curiosos, solo alguien serio, alguien que sepa lo que significa empezar limpio. Coraz me dedicó una sonrisa leve, pero llena de complicidad. Sabía exactamente a quién recurrir. Marcó el número esa misma tarde. Una hora más tarde, Ens Loen me aguardaba en un despacho discreto oculto tras un pequeño café del centro. Había cambiado desde la última vez que la vi. Ya no era la chica callada que merodeaba por la biblioteca después de clase, garabateando versos tristes entre ecuaciones. En su día le ayudé a conseguir una beca de verano. Hoy me estrechó la mano con aplomo sin hacer preguntas. «Lo asumiré personalmente», aseguró con tono sereno. Nos encontramos al día siguiente frente a la casa. Ella descendió del coche y empezó a inspeccionar el terreno. Tomaba fotos con naturalidad, apuntaba detalles en una libreta discreta. Yo permanecí dentro del vehículo. No fui capaz de cruzar el umbral. Aún no. No entonces. Para el año 2000, el anuncio ya circulaba con fuerza. Nada revelaba la dirección exacta, solo imágenes sugerentes. Las palabras empleadas no se parecían en absoluto al lenguaje áspero de Vesper. Encantadora, con alma cuidada con esmero por su dueño original. Así rezaba el texto. A los 40 días Ens me llamó. Ya contábamos con 3 propuestas formales, todas por encima del precio solicitado. Las examiné una a una con meticulosidad quirúrgica.
La primera provenía de un emprendedor tecnológico en busca de un refugio espiritual. El segundo, un par de aletas, numeraba a los candidatos. El tercero era una mujer llamada Tora Farao, divorciada de mediana edad, con solvencia y sin ataduras. Había dejado una nota breve. Estoy lista para comenzar de cero. No me asustan los ecos de esta casa. Ser parte de su historia sería un privilegio. Firmé antes del anochecer. La pluma no me tembló ni un milímetro. A las 8:30 de la mañana siguiente, llegó el sobre entregado en mano por un mensajero uniformado. Lo recibió en la misma puerta desde la que semanas atrás me habían desterrado sin remordimiento. Dentro, la escritura de traspaso notariada, sellada y definitiva. Tora figuraba como la nueva y única propietaria de la vivienda situada en el número 1743 de Juniper Lane, con efecto inmediato. Junto al documento, la notificación oficial de desalojo. Plazo 7 días exactos. El remitente no era mamá. Ni siquiera parecía Clemens. Solo un apellido frío definitivo. Winthrop. Seco y rotundo como el portazo que cierra un capítulo. No presencié la reacción, pero la imaginé al detalle. Vesper leyendo las páginas con ojos incrédulos una vez, luego otra. Y una tercera más, como si la tinta pudiera alterarse sola. Anel musitando apenas. Esto va en serio. Y después el mutismo. El silencio entre ellos se alargó como cortinas viejas que nadie se atreve ya a correr. A mediodía mi móvil ya había sonado 10 veces. Para la hora de la cena 23. Ni un solo mensaje de voz. Solo su nombre parpadeando una y otra vez, como si eso bastara para deshacer el daño. Silencié el timbre y dejé que el silencio le respondiera. Inz me escribió para mantenerme informada. Intentaron impugnar la venta. Le contesté con firmeza. Los registros eran inapelables. No había vuelta atrás. Después de una pausa incómoda, parecía que ni siquiera recordaba que seguía siendo el propietario de la casa. Claro que no. El miércoles ya corría el rumor entre los vecinos. Los coches pasaban más despacio al llegar al número 17. Los aspersores, que solían seguir un ritmo meticuloso, se detenían de repente porque alguien se había quedado demasiado cerca de los setos. Por las esquinas del barrio se colaban murmullos apenas disimulados. «Lo has oído, su propia madre la echó a la calle. Siempre creí que la casa estaba ya a su nombre», dijeron algunos. Incluso el cartero, con su andar rutinario, debió de oírlo. Anel recogía sus cosas sin emitir palabra. Me la imaginaba desplazándose por las habitaciones, el roce amortiguado de los cajones al abrirse, el clic apagado de los armarios cerrándose. Vesper no subió nada a sus redes. No supo qué relato construir. La siguiente vez que vibró el móvil, miré la pantalla sin mover un músculo. Dejé que sonara hasta apagarse como quien contempla la lluvia tras el cristal. No dejó mensaje. Volvió a llamar media hora más tarde. Y otra vez. Cada tono era más hueco, más torpe, como una súplica que se agota sola. Me la imaginaba de pie en medio del salón, rodeada de cajas que no tenía fuerzas para llenar, preguntándose en qué momento exacto empezó a perderlo todo. Para el viernes hasta Anel había desaparecido. Cogió su maleta y no se giró. Ni una palabra, ni un suspiro. Era justo después del anochecer, cuando sonó el portero automático. Yo estaba en mi nuevo piso, sentado a la mesa diminuta de la cocina. El té ya frío desprendía un aroma leve a menta. Las hojas se hundían en espiral como si también quisieran olvidar. Levanté la vista hacia la pantalla en la pared. Vesper estaba al otro lado de pie ante la puerta. Los hombros encogidos, los brazos aferrados al pecho como escudo. El rostro desnudo sin rastro de maquillaje. Su abrigo insuficiente para el viento cortante
colgaba flojo sobre su cuerpo encogido. Parecía reducida, desdibujada dentro de sí misma. Pulsó de nuevo el portero automático. Su voz temblorosa rompió el silencio. «Mamá, por favor, no tengo a dónde ir». Permanecí inmóvil. Solo observé. «Sé que estás ahí», insistió con una mezcla de súplica y reproche. «Cometí errores, lo sé, pero no merezco esto. No de ti». Su voz se quebró, las últimas palabras se arrastraron cargadas de una impotencia que ya no me conmovía. Alzó la mirada hacia el edificio recorriendo las ventanas con ansiedad, como si hubiera olvidado cuál era la mía. Entonces salí al balcón. Me incliné con calma sobre la barandilla. Nuestros ojos se cruzaron al instante. Una chispa de esperanza se encendió en su rostro. Demasiado pronto. Dio un paso hacia adelante levantando una mano como si aún pensara que podía alcanzarme, que podía arrastrarme otra vez a su mundo de excusas y medias verdades. «Por favor», gritó, «solo esta noche, solo hasta que pueda resolverlo». No respondí. Dejé que el silencio la envolviera, que descubriera lo que era suplicar frente a un muro que ya no escucha. Durante un instante se pareció tanto a aquella niña de 5 años. Las manos juntas, los ojos inmensos, aguardando con fe ciega un sí. Aquella que me agarraba fuerte la pierna durante las tormentas y me murmuraba que yo era su refugio. Esa niña desapareció hace mucho. No necesité alzar la voz. Bastó con dejar caer las palabras. «Nunca subestimes a una vieja», dije con firmeza lo justo para que me oyera. «Y menos aún si es tu madre». Su rostro se crispó un instante, antes de darse la vuelta. Me mantuve quieta sin seguirla. Cerré con cuidado la puerta del balcón, corrí la cortina y regresé al asiento que aún conservaba el calor de mi cuerpo. Desde dentro escuché cómo sus pasos se disolvían poco a poco en la oscuridad. La menta está en pleno auge. Es por la mañana cuando más se exhala su frescura, justo en ese instante en que el sol duda si mostrarse amable o abrasador. Paso los dedos por las hojas y las acerco al rostro. Ese olor me transporta a otro jardín, uno que cuidé con devoción, cuando aún no existían las normas asfixiantes ni los silencios impuestos. Cerca de la menta, un tiesto de romero busca la luz como si supiera que aún hay esperanza. Lo planté al poco de cerrar la venta, justo después de llegar aquí. Tenía los nudillos hinchados de tanto cargar cajas y del encierro prolongado. Pero hurgar en la tierra, aunque solo fuera la capa más superficial, me devolvía la sensación de estar viva. Cargo la taza y vuelvo al balcón. La silla de teca desgastada y noble me acoge como cada mañana. La compré usada, pero parece hecha a medida para este ritual. Sorbo el té de menta igual que lo hacía Julian. El calor me envuelve las manos y por primera vez en mucho tiempo no siento la necesidad de ajustar nada en mí. Soy suficiente. El teléfono suena detrás desde la cocina. No necesito girarme. Reconozco la vibración obstinada que acompaña el nombre de Vesper en la pantalla. Ha llamado tantas veces estos días que he dejado de contar. Nunca deja mensaje. Solo insiste como si pudiera atraparme en un descuido, como si esperara que mi dedo respondiera por reflejo o por nostalgia. No respondo. Ni siquiera levanto la cabeza. No es furia lo que se me enrosca en el pecho. Tampoco satisfacción. Es un silencio denso, sereno, de esos que no llenan el aire, sino el alma. De esos que uno tarda una vida en merecerse. Observo la ciudad. Las primeras ventanas parpadean. Las calles respiran su letargo. En algún rincón de abajo las existencias comienzan a girar de nuevo. La mía ya ha dado su primer giro.
Desde la cocina la tetera empieza a silbar con suavidad. No me apresuro. Ya no tengo que hacerlo. El teléfono suena otra vez. Lo dejo ser. No lo toco. Cierro los ojos y dejo que el viento vuelva a rozar la menta vibrante y viva. No grité, no discutí, no supliqué. Firme. Y eso fue más estruendoso que cualquier palabra que mi hija haya pronunciado jamás.